Hola, buenos días desde La Habana y sí, soy yo, Giovanni Sánchez, como ya algunos saben y otros imaginan, y estoy aquí en este viernes que se nos acaba hoy la semana informativa, al menos en este programa, y también estamos a un paso de que se nos termine el mes. Voy a aprovechar además que la jornada ha amanecido soleada y algo fresca para abrir una a una las persianas de esta ventana 14 y asomarme para invitarlos también a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 30 de octubre de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión que tiene que ver con las palabras. Ya saben que la lengua, el lenguaje, las palabras, todo eso me apasiona mucho, pero esta vez me voy a enfocar en las palabras, en el discurso oficial y las exageraciones de esa propaganda pública. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar, como es tradición también en este podcast, a servirme el cafecito informativo que está recién salido de la cafetera, muy caliente. Lo pongo en la taza, está literalmente echando humo, lo dejo refrescar y mientras tanto les comento los temas que tocaré hoy en este programa. Inicialmente les había dicho que hablaré de las palabras, sí, porque Miguel Díaz-Canel acaba de asegurar ante la Asamblea Nacional o Parlamento cubano que Cuba crece, sí, como lo escuchan, el verbo crecer. Y quiero abordar esta cuestión, esta frase para preguntarme, ¿qué crece? ¿Qué crece realmente en esta isla y por qué? ¿Por qué esas exageraciones, esos globos que pinta la propaganda oficial? En un segundo momento, los maestros tendrán nuevas responsabilidades con el reinicio del curso escolar en La Habana que, como saben, abrirá las puertas después de una pausa de más de 7 meses el próximo 2 de noviembre. Mientras tanto, cortan el servicio eléctrico a las familias que no pueden saldar los impagos acumulados durante la crisis del coronavirus. Y por último, recomendarles estar atentos este fin de semana. Tenemos dos ocasiones, una, la llamada luna azul o la segunda luna llena del mes de octubre y en un segundo momento el cambio de horario. Volvemos al horario de invierno o horario normal en Cuba. Así que estar atentos al reloj y al cielo. Dicho esto, presentados ya los titulares, bueno, pues ahora sí vengo a ese momento tan especial del día en que disfruto junto a ustedes un cafecito informativo, tomo mi cucharilla para hacer la cortinilla musical de este programa Ventana 14 y mientras tanto lo refresco porque está recién colado, breve que hay que ahorrar, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y de paso ahorro azúcar, que es un producto cada vez más deficitario, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, he tomado un poco más que de costumbre porque el viernes pues ya uno está necesitado de cierta energía después de una intensa semana editorial y los invito a que se pasen por las páginas del diario 14ymedio.com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión que les decía que me apasionaba porque tiene que ver con las palabras. A veces las palabras se usan para describir, para comentar, para reflejar, retratar o pintar una realidad, pero a veces, señoras y señores, se usan para todo lo contrario, para negar un hecho, para tapar lo que ocurre, para distorsionar una noticia, para distorsionar la verdad. Eso justamente es lo que ha pasado esta semana cuando Miguel Díaz-Canel, el gobernante no elegido de este país, pues se presentó ante la Asamblea Nacional o Parlamento cubano y entre las frases, las perlas verbales que dijo y que utilizó la prensa oficial para titular las sesiones parlamentarias, pues afirmó nada más y nada menos que Cuba crece, dijo literalmente. Hoy podemos decirle a nuestro pueblo y al mundo que Cuba crece. El verbo crecer, como saben, es un verbo optimista, un verbo de desarrollo, un verbo que implica futuro, un verbo casi triunfalista, porque crecen las plantas, crecen los niños, crece la economía, pero ¿se puede usar el verbo crecer en la actual situación que vivimos en esta isla? Para nada. Aquí, señoras y señores, lo único que crece son las colas,
crece la necesidad, crece la miseria, crece el hambre, crecen los derrumbes de edificios en La Habana, crece la deuda que tenemos acumulada con otros países, crece la indignación, crece la molestia, crece la incertidumbre y la desesperanza. Pero no se puede hablar de un crecimiento de la manera al menos en que quiso exponerlo Miguel Díaz-Canel, que significa un desarrollo, una evolución, una prosperidad nacional que nadie ve por ningún lado. Ahora mismo los cubanos vivimos mucho peor que hace 2 años, que hace 5 años y que hace 10 años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pararse frente a un parlamento y decir una frase de esa naturaleza que todos sabemos que es mentira, incluso el propio Díaz-Canel que la pronunció? Bueno, esto tiene mucho que ver con la manera en que los regímenes totalitarios, sí, totalitarios, manejan el idioma y manejan las consignas. No nos olvidemos que en los años 90, cuando la profunda crisis económica que azotó a esta isla, después de haber perdido el abultado subsidio soviético, pues fueron años también que las calles, que estaban llenas de huecos, que no había electricidad prácticamente para que funcionaran ni los semáforos, sin embargo, se llenaron de vallas políticas triunfalistas con consignas a la manera de esta que ha dicho esta semana Miguel Díaz-Canel, de que Cuba crece. Pues sí, se llenaron porque era un intento también de tapar la realidad, tapar lo que ocurría en la sociedad, el descalabro económico en que estábamos sumidos a partir de palabras engañosas, de palabras que iban en la dirección absolutamente contraria de la verdad y de la información. Bueno, pues esa misma táctica gastada, manida, muy cuestionada y por cierto bastante manipuladora, ha vuelto a entronizarse en el lenguaje público, en la propaganda oficial cubana. Entonces nos dicen que Cuba crece como si por obra y gracia de que Díaz-Canel pronuncia esas palabras ya estamos ante un país que evoluciona, prospera, se desarrolla. Para nada. Entonces hay que desarmar muy bien este tipo de frases, este tipo de eslogan, este tipo de consigna, porque detrás hay, en primer lugar, un gran irrespeto a la ciudadanía, como si fuéramos tontos o ciegos y no nos diéramos cuenta que en realidad estamos en un país que decrece, que cada vez se comprime más su economía, que cada vez el alcance y el poder adquisitivo de las familias desciende varios escalones económicos y eso, reitero, es un gran irrespeto a la gente, a la población, pero también es un gran intento de manipular desde la palabra la realidad. Así que hay que estar muy atentos a esto, desmontar, reitero, este tipo de frases, denunciarlas, no creerlas y sobre todo lanzárselas de vuelta como un boomerang a quien las dice y decir: ¿qué crece hoy Díaz-Canel en Cuba? Crece el totalitarismo, crece la dictadura, crece la inacción y crece el inmovilismo y el deterioro. Eso, lamentablemente, es lo único que crece, aunque podría enumerar muchos más fenómenos negativos que crecen, pero por el momento vamos a dejarlo ahí, dejo abierta la lista, complétela usted al otro lado con su cafecito, su tecito, su mate, su vinito o su cerveza que se está tomando a esta hora junto conmigo. Así que me voy a dar mi segundo buchito del día para pasar al otro tema. Terminado con este segundo sorbito que me da muchísimas energías, pues me voy con las aulas, las escuelas. Ya saben que en La Habana, después de más de 7 meses de cancelado el curso escolar, se retoma la enseñanza pública el próximo 2 de noviembre. El lunes vamos a ver cómo esas plazoletas, las áreas de matutino, las aulas que han permanecido casi desiertas por largos meses, se van a llenar otra vez de estudiantes. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Los padres han estado reuniéndose durante toda esta semana con las direcciones y los profesores en las escuelas para intentar evacuar muchas interrogantes que se abren a partir del próximo 2 de noviembre. La mayor parte de ellas, señoras y señores, están destinadas a saber si se puede garantizar la higiene, si se puede garantizar la sanidad en las escuelas que evite que se conviertan en caldo de cultivo para el contagio por coronavirus. Entonces, ¿a dónde va a parar todas esas exigencias, todas esas dudas también que tienen los padres y las familias de los estudiantes, ya sean de primaria, secundaria, preuniversitario, todos los estamentos de la educación en Cuba? Bueno, pues todo eso va a parar sobre los hombros de las propias familias y de los maestros o profesores,
porque ya saben, el Estado no puede garantizar eso, no lo puede garantizar. Aquí hay escuelas que por décadas no han tenido un suministro de agua estable, aquí hay aulas con hacinamiento porque el éxodo de profesores hacia otros sectores mejor remunerados ha dejado a los maestros que están frente a las aulas con decenas de estudiantes cada día, que es un fenómeno que no puede resolverse al menos a corto plazo. Entonces las familias dicen, se respetará el distanciamiento entre un estudiante y otro, habrá agua en los baños, se repararán las tazas y los lavamanos para mantener una higiene, habrá productos para mantener una sanidad dentro de los centros docentes. Nadie sabe responder esa pregunta, pero ya hemos conversado en 14 y medio, en el diario 14 y medio, con varios profesores que lamentan que ahora tienen más responsabilidades. Tendrán que llevar, sí, como escuchan, desde sus casas jabones, una toalla, probablemente su propio detergente, para mantener limpias las aulas y mantener a los estudiantes con las manos limpias. La familia también tendrá que cubrir y costear parte de esos insumos de aseo y de higiene. Así que empiezan las clases el 2 de noviembre, hay una gran interrogante de cómo va a fluir el curso, pero por el momento parece ser que habrá más trabajo, más responsabilidades y más gastos en manos de los familiares de los estudiantes y de los profesores si quieren que el curso siga adelante. Y hablando de seguir adelante, la empresa eléctrica, ese monopolio que pues rige todo el suministro eléctrico en la isla, ya ha comenzado a cortar el servicio a unas más de 3.000 familias o viviendas diariamente. Le cortan el servicio eléctrico porque son morosos porque se le acumularon los impagos durante los meses en que las oficinas de la empresa eléctrica no funcionaron abiertas al público para cobrar la factura eléctrica mensual. Entonces aquí hay familias, señoras y señores, en esta isla que deben miles de pesos. ¿Y qué está haciendo la empresa eléctrica? Lo único que sabe hacer, cortar el servicio. No se ve ningún anuncio de ajuste o reajuste de la deuda, de dar una rebaja sustancial a los núcleos familiares más desfavorecidos y más pobres, ni siquiera para permitirles pagar a lo largo de varios meses futuros los montos acumulados. Han tomado las tijeras, han comenzado a cortar el servicio eléctrico y diariamente más de 3.000 casas o viviendas en esta isla se quedan a oscuras, se quedan sin electricidad por no haber pagado durante los meses de pandemia. Dicho esto, me voy ya despidiéndome, no nos vemos hasta el lunes, pero este fin de semana pues los invito a que vean el fenómeno de la luna azul. No tiene nada que ver con el color, sino que es la segunda luna llena de un mes. En octubre de este 2020 hemos tenido 2 lunas llenas, una el pasado 1 de octubre y otra la vamos a tener el 31 de octubre. Así que disfrute este fenómeno y no se olvide, por favor, de que hay que cambiar la hora en Cuba el próximo 1 de noviembre. Sí, hay que atrasar una hora al reloj y si lo hace bien, nos vemos a tiempo el próximo lunes en este programa. Muchas gracias.